Hermano Javier, paso a vosotros, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a iniciar el estudio de una lección más de este cuaderno de escuela sabática. Y en esta ocasión vamos a analizar el tema, el poder para testificar. Pero antes de entrar en el tema, vamos a dar el espacio para que quienes hayan aprendido el texto de memoria, pues así puedan hacerlo. Así que les voy a pedir que se pongan de pie para que nuestro hermano se acerque con el micrófono y ustedes puedan participar dando su sacrificio de labios, hermanos. ¿Nadie en esta ocasión? Creo que no, ¿verdad? Mi hermano Andrés, allá atrás, por favor. Allá atrás tenemos a nuestro hermano Andrés. ¿Me activan los micrófonos inalámbricos, hermanos, por favor? Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y así y me seréis testigo en toda Judá y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, amén. Amén, hermana, Dios le bendiga. Adelante, hermano. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, amén. Amén, hermano, el Señor le bendiga. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, vamos entonces a continuar. En esta ocasión vamos a analizar este tema que, hermanos, en su objetivo dice así: poner por obra las palabras de nuestro Maestro, de pregonar las buenas de salvación, el Evangelio a toda criatura. Evidentemente, mis hermanos, pues hoy vamos a estar analizando este punto en donde nosotros tenemos que recapacitar y reflexionar en relación a la labor que estamos haciendo, en el sentido de compartir, de testificar, de hablar, de vivir como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y en ese sentido pues poder cumplir con algo, hermanos, que Dios a través de su Hijo amado encomendó a toda su iglesia, y que era, hermanos, y que tenía que ver precisamente con predicar el Evangelio. Así que este es el tema que vamos a estar analizando el día de hoy. Nuestro texto de memoria, pues ya lo veíamos, ¿verdad? Habla del momento en que la Escritura dice, ¿verdad?, que habrían de recibir una virtud, un poder, una capacidad. De hecho, en el título, mis hermanos, vamos a ver ahorita que ahí aparecen dos términos muy relevantes para nuestra lección, que es precisamente capacidad y testificar. Y relacionándolo con este versículo de memoria, aquí, hermanos, cuando nosotros vemos recibiréis la virtud, vamos a ver que en nuestro glosario que vamos a ocupar hoy, pues vamos a tener estos dos conceptos desde el término griego. Es decir, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego, y cuando nosotros revisamos los términos originales de estos conceptos, pues muchas veces nos ayuda a entender mucho mejor la idea. Así que cuando nosotros vemos ahí, mas recibiréis la virtud, aparece el término dunamis, que se traduce y o entiende como fuerza, poder milagroso, eficacia, capacidad, potencia y potestad. Este es precisamente, mis hermanos, lo que estamos aquí proyectando para que nos ayudemos. De hecho, este término dunamis va a aparecer generalmente en los versículos del Nuevo Testamento cuando se habla del poder del Espíritu Santo, de la virtud. Es eso, hermanos, son sinónimos, son traducciones en los que se utilizan estos sinónimos, pero evidentemente, hermanos, abarcan muchos aspectos. Fuerza, pues evidentemente ahorita lo vamos a estar viendo, en el sentido de que el Espíritu Santo nos fortalece. Poder milagroso, nosotros vemos que los apóstoles hicieron milagros, ¿sí o no? Y es ahí donde se ve también esa virtud, ese poder, esta capacidad que precisamente brinda el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, también hizo milagros, y sin duda, hermanos, también ahí se estaba manifestando este poder, esta eficacia, esta virtud. Capacidad, pues porque precisamente cuando el Señor Jesús les dice que tendrían que ir y hablar, ahorita vamos a ver por ahí algún texto que dice que el Espíritu les habría de dar lo que tenían que hablar, pues habla de esa capacidad que también el Espíritu Santo da para poder, hermanos, testificar. Y
Pues los demás son, insisto, sinónimos: potencia, potestad, que va a dar este Espíritu Santo. Entonces, leyendo el texto, pues entendemos que cuando habla aquí, ¿verdad?, hechos de virtud, pues se refiere a esa capacidad que iba a dar el Espíritu Santo. Mas recibiréis la virtud o capacidad o poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Dice, y me seréis, ¿qué cosa? Me seréis testigos en Jerusalén. Cuando vemos el término testigos aquí, también vamos a ver un término griego que es martus. ¿A qué le suena martus, hermanos? A mártir, exactamente. Esa sería una de las traducciones inmediatas que tendríamos. Se traduce y entiende como testigo, mártir, es decir, alguien que testifica a favor de Dios y su Hijo durante toda su vida. ¿Y hasta cuándo, hermanos? Hasta la muerte. Porque aquel que se clasifica como mártir es precisamente el que da su vida en este caso, por el Evangelio. Muchos en la historia de la iglesia fueron muertos por el Evangelio. Dice la Escritura que algunos fueron aserrados, cortados, porque nosotros sabemos que la historia misma nos deja ver cómo es que evidentemente muchos miembros de la iglesia y aún del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, murieron precisamente aceptando o no negando, mejor dicho, su fe, sino siempre permaneciendo firmes a pesar de las circunstancias. Ellos, hermanos, se manifestaron como hombres, como mujeres, orgullosos de su fe, del conocimiento que recibieron muchos desde niños y que tuvieron la fuerza y el valor para aún morir, y morir de una manera realmente muy horrenda, muy difícil. Algunos hermanos, pues los podemos ver en la historia del oscurantismo, donde, hermanos, pues había castigos muy severos para quienes, hermanos, no aceptaban en un momento dado una fe como era la fe católica. Y pues esto es, hermano, parte de lo que precisamente alcanza a definir este concepto. Pero sin duda también, cuando se dice hasta la muerte o un mártir, quizá algunos no han muerto necesariamente siendo aserrados, ¿no?, como dice la Escritura, pero sí han mantenido su fe firme hasta el momento en que llegó a ellos la muerte. Entonces, eso también puede ser un mártir, no necesariamente el que, hermanos, pues es, voy a decirlo así, asesinado, ¿no?, por el Evangelio, sino también aquel que lleva una vida y que muere precisamente en esta fe. Y es algo, hermanos, que pues amplía todavía más el concepto del poder para testificar, porque evidentemente nos está llevando a entender que aquel testigo tiene que serlo durante toda su vida. Y si es necesario, como decía el Señor Jesús, ¿verdad?, no hay amor más grande de aquel que está dispuesto a dar la vida por sus amigos. Y si, hermanos, eso es necesario, pues en eso tenemos que esforzarnos y trabajar también para ser realmente testigos con ese poder del Espíritu Santo. Bueno, después de haber visto analizado este versículo de memoria, les voy a pedir que nos pongamos de pie para que leamos todos juntos el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 21. Pero lo vamos a hacer de manera alternada. Primeramente van a leer las hermanas, van a iniciar esta lectura, y después todos los hermanos vamos a leer el versículo 2, así sucesivamente, uno y uno, hasta unirnos en el último versículo, que es el 21. Repito, es Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 21. Comenzando por nuestras hermanas. ¿Estamos ahí todos? Bien, comienzan nuestras hermanas. 1, 2 y 3. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos, y elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿Qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían: que están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme en esta lectura. Pueden sentarse. Y bien, pues como podemos notar, esta historia, ¿verdad?, nos habla del día del Pentecostés más famoso en toda la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos narra que precisamente celebrando esa solemnidad, después, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, es decir, después de haber resucitado, los apóstoles dice que estaban reunidos, pero no solamente ellos, sino también mujeres y algunos otros hombres que acostumbraban, de hecho, a orar, acostumbraban a reunirse, y esta fiesta pues no podía, ¿verdad?, ser la excepción. Ellos, como conocedores de la ley de nuestro Dios, ellos celebran la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? ¿En el mes de qué? De Sivan. Ellos celebraron, hermanos, esta fiesta. Y la historia nos narra que estando en esa celebración tan especial, recordando cómo Dios dio los mandamientos a su pueblo, resulta, mis hermanos, que llega una manifestación muy especial, muy particular, muy peculiar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta, es derramado de una manera plena, y dice que en ese momento, ¿verdad?, muchos de diferentes lugares pues escuchaban a hablar a estos apóstoles, y aunque hablaban un idioma diferente, se entendía, ¿verdad? Comprendían precisamente por esa virtud que estaba, repito, manifiesta en ese momento, y ellos podían comprender lenguas que pues en otro caso, ¿verdad?, salvo que hubieran estudiado, si hubieran ido al Interlingua o a alguna escuela, ¿verdad?, donde pudieran haber aprendido, dice que esto fue algo sobrenatural, algo muy especial. Imagínense de pronto, pues yo no sé hablar, ¿qué les gusta? Alemán, y empiezo a escuchar a alguien hablarlo, ¿no?, y lo entiendo perfectamente por esa virtud del Espíritu Santo. Y entonces, mis hermanos, dice también que ahí Pedro dio un discurso muy peculiar también, muy particular, porque vamos a ver ahorita en la lección cómo es que Pedro pues empieza a cambiar, a transformar muchas cosas de él, y empieza a hablar sobre todo en ese momento con gran convicción, con gran entusiasmo, con gran fervor
acerca, hermanos, de algo que se estaba cumpliendo y que de hecho ahí mismo dice, ¿verdad? El versículo número 17 o desde el 16, mas esto es lo que fue dicho ¿por quién? Por el profeta Joel, cientos de años atrás. El profeta Joel había hablado de este momento donde precisamente el Espíritu Santo estaba siendo derramado. Y dice el 17, lo vuelvo a leer, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y no solo eso, en ese tiempo también, ¿verdad?, llega el momento en que se hacen grandes milagros, grandes prodigios, como los que dice aquí, 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Vemos, hermanos, que llega un momento y un tiempo específico donde los mismos apóstoles pudieron hacer milagros. Hay diferentes historias dentro de los hechos, cómo es que esos apóstoles llegaron a hacer grandes milagros. Y en algún momento también algunos, ¿verdad?, pretendiendo hacer lo mismo, fueron castigados porque ellos, hermanos, no tenían esa potestad. El Espíritu Santo, hermanos, quiere decir que solamente se la da a alguien en específico. Y más aún en ese tiempo, repito, donde se hacían grandes milagros, donde se sanaban enfermos, así nada más, ¿verdad?, por ese poder, como lo hizo también nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa manifestación, si bien es cierto, en ese tiempo, pues fue de una manera muy especial, porque, repito, se podía sanar, ¿verdad?, se podía resucitar a los muertos, pero también tuvo su cumplimiento. Sin embargo, esa capacidad no quedó ahí, es una capacidad que sigue dando el Espíritu de Dios, pero también ya de una manera distinta, porque hoy, hermanos, creemos que en nuestras fechas pues no existe, sí existe el don de la sanidad, pero no expresado como se daba en los tiempos de los apóstoles y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde simplemente, pues así, por esa potestad que les daba el Espíritu, les decía, ¿eres sano? Y sanaba totalmente. Hoy el don, por ejemplo, de sanidad se manifiesta de una manera diferente. Dice la Escritura, ¿verdad? Dice Santiago, el que esté enfermo, vaya ¿con quiénes? Con los ancianos de la iglesia. ¿Y qué tienen que hacer estos? Que le unjan, ¿verdad?, con ese aceite, ¿verdad?, que figura al Espíritu de Dios, y entonces van a ser sanos y van a ser perdonados, de hecho también dice, sus pecados. Entonces el proceso para que nosotros podamos sanar en este tiempo, ¿sí?, es distinto, porque tenemos que acudir, dice, a los ancianos que nos unjan, y entonces vamos a recibir la sanidad, pero al final el don está ahí. Repito, la única diferencia es que consideramos que hoy pues ya no es en el sentido como antes de decir, pues ya eres sano y ya totalmente tú tienes, ¿verdad?, esa salud, sino que tenemos que seguir un procedimiento para poder, hermanos, recibir esta sanidad. Bien, antes de entrar al material, quiero también enfatizar la relevancia, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo digo así, ¿por qué? Porque nosotros como iglesia creemos en tres entidades, ¿verdad?, independientes, que son el Creador, nuestro Dios, su Hijo Jesucristo, que es creado por nuestro Dios, ¿verdad?, como un ser independiente a Él, ¿verdad?, no es como uno solo en tres, ¿no? Y el Espíritu Santo también como otro ser que va a tener una participación en nuestra vida, y que el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, ustedes esténse tranquilos porque cuando yo ya no esté, va a venir el Consolador, aquel que los va a guiar a toda verdad. Él va a cumplir una misión, hablando de un ser más. Digo eso porque hoy en día, hermanos, pues el cristianismo en general maneja la idea de la Trinidad. Sin embargo, también hay quienes piensan que Dios, ¿verdad?, y Cristo son uno, y que el Espíritu Santo es una fuerza nada más. Es decir, que no es una entidad, sino simplemente una fuerza. Nosotros no creemos en eso. Creemos, que, repito, que el Espíritu Santo
es un ser y que de hecho estuvo desde el principio también, ¿verdad? Porque la escritura ahí en Génesis, si ustedes leen capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre de las aguas. Y entonces vemos ahí a ese Espíritu, lo vemos en otros momentos participando, ¿sí? Y creemos, repito, que es un ser. Esa es una gran diferencia entre las denominaciones que hoy en día existen, porque pocas, la mayoría dicen que es el Espíritu Santo es una fuerza. Hace algunas lecciones atrás yo les conté de una persona, ¿verdad? Un brasileño que me hicieron contactarlo porque resulta que esta persona estaba muy interesada en la fe de la Iglesia de Dios israelita. Él ya había estado teniendo contacto con un hermano de la iglesia y esta persona, hermanos, repito, estaba muy interesada. Yo platiqué con él y sí, me dejó ver ese interés. De hecho, hasta me dijo, oye, puedo agregarte a un grupo que tengo de WhatsApp para una evangelización que estoy haciendo, personas que están conmigo y que quieren también hacer contacto con la Iglesia de Dios israelita. Y de repente veo que ese grupo escribió diciendo pues que él dejaba, ¿verdad?, ese grupo, que invitaba a los del grupo a ya no seguir con esto, porque, hermanos, pues se daba cuenta que dentro de los puntos que teníamos nosotros era que creíamos que Dios, Cristo y el Espíritu Santo eran tres seres diferentes. Una, porque él creía que Dios y Cristo eran uno y que el Espíritu Santo era simplemente una fuerza. Entonces eso no le gustó y perdió, hermanos, o cortó contacto, al menos conmigo. No sé con los hermanos que también estaban dándole continuidad. Y me di cuenta, hermanos, pues que para eso él era muy, muy relevante. Y obviamente, hermanos, lo digo porque también para nosotros tiene que ser relevante la manera en la que creemos. Hay un punto de fe, de hecho, relacionado al Espíritu Santo, que en su momento les invito a que lo vuelvan a leer, a estudiar. Y a grandes rasgos les digo, nosotros creemos que el Espíritu Santo es un ser también, que es independiente al Creador y al Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que de hecho tiene una misión, y entre esas misiones precisamente está de dotar de esta virtud, de esta capacidad a todos nosotros para, hermanos, precisamente dar testimonio. Pero ¿testimonio de qué, hermanos? Es lo que vamos a estar leyendo también a través de estos párrafos. ¿Quién me ayuda, hermanos, leyendo el párrafo número 1 con entusiasmo, con el deseo de participar? Y si quieren comentar lo pueden hacer. Repito, hay una regla, al menos que, es más, la voy a poner para todos los expositores de las escuelas, porque si no, luego hacen que nos pasemos de tiempo. 11:25 se terminan las participaciones para que nos permitan concluir y nos dé tiempo de finalizar 11:45. Así que si van a leer, si van a comentar, aprovechen. Eso sí, también tratemos de ser breves para que todos los demás puedan participar. Si vemos, hermanos, que ya se está acabando el tiempo, pues también ayúdenos evitando más participaciones para que podamos todos concluir ordenadamente a las 11:45. Bien, entonces, ¿quién va a leer el primer párrafo? Adelante, hermana, acá adelante nos va a ayudar. Memoriza. Comisión. Mateo 28:19. Todo ser humano que le es fiel a Dios se da cuenta no solo por una emoción pasajera, que tiene una parte en esta gran obra. Hay quienes van al frente de la línea, aquellas que se ayudan supliendo sus necesidades con la oración que los fortalece, y a quienes es necesario darles asistencia material también. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, hermana. Vemos aquí primeramente que se habla de la Gran Comisión. ¿Qué es esto de la Gran Comisión? Bueno, esta idea surge, hermanos, basada en lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vamos a verlo. Dice Mateo capítulo 28, 19. Por tanto, id. Bueno, desde el 18 para que veamos quién dijo estas palabras. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como yo tengo esta potestad, dice, vayan y doctrinen, ¿a quiénes? A todos los gentiles. Nuestro Señor Jesucristo claramente, ¿verdad?, en varios pasajes dejó ver que Él venía a las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. Pero después, que era plan de Dios,
se abre, ¿verdad?, hacia los gentiles, es decir, a todo aquel que no es judío natural o biológico, de toda nación, le da la oportunidad de ser parte de la iglesia. Y por eso le dice a los apóstoles: vayan y doctrinen a todos los gentiles. Imagínense, hermanos, si para entonces el único pueblo que tenía a Dios, los mandamientos, la ley, los principios, los valores del Creador, ¿era complicada la tarea, sí o no? Es decir, de ir y doctrinar a quienes no tenían conocimiento, a quienes no eran parte de todo lo que encerraba, hermanos, el ser parte del pueblo de Israel. Claro que sí, hermanos, porque pues estábamos hablando, ¿verdad?, de que iban a tener que ir con las diferentes culturas que en ese momento estaban, ¿sí? En su momento vemos que le hablaron a los griegos, obviamente le tenían que hablar a los romanos. Vaya, el Nuevo Testamento, las cartas que vemos ahí, pues son diferentes localidades de gentiles, ¿no?, que se encontraban en diferentes lugares, como era Éfeso, como era Corinto, ¿sí?, como era Filipo. Muchos lugares, hermanos, llenos en su mayoría de gentiles, ¿sí? Y se tenía que cumplir esta gran encomienda del Señor Jesús, ir y doctrinar a todos los gentiles, es enseñarles. ¿Qué les tenían que enseñar? Pues todo, hermanos, lo que era la ley, todo, hermanos, lo que implicaba el evangelio de salvación, todo lo que ellos tenían que aceptar para poder adherirse a la iglesia y entonces recibir los beneficios de Dios, como en su momento Dios se lo planteó a su pueblo cuando les dijo, ¿verdad?, ustedes van a ser mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y ahora esta posibilidad se abría a todas las naciones del mundo a través del mandato que estaba dando nuestro Señor Jesucristo. ¿Era una encomienda pequeña? No, porque ir a todo el mundo prácticamente. Si estamos hablando de todos los gentiles, es todo el mundo entonces. Era una tarea grande, hermanos. Porque aparte, pues hoy, a lo mejor, si se diera esta encomienda, ¿verdad? Claro, el mundo ha crecido mucho, pero también, hermanos, la facilidad de poder llegar a otros lugares del mundo es mucho más sencilla, ya sea porque también uno se puede desplazar más fácil o porque los medios digitales también lo permiten, ¿no? Como estos contactos de los cuales les hablo, que se hacen y que no es la única vez, hay otras historias más de gente que se ha contactado precisamente con nosotros por la fe que tenemos. Y a lo que quiero ir es que en ese tiempo esta tarea que el Señor les asigna iba a ser doblemente o triplemente complicada, porque ellos, hermanos, tenían que ir a esos lugares y transportarse con los medios que ellos tenían para poder llegar. Entonces era realmente una tarea bien difícil, bien grande. Por eso es que se le llama la Gran Comisión. Comisión o encomienda, podríamos usar diferentes sinónimos, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió llamarle la Gran Comisión. Y, hermanos, luego dice, una vez que ya les enseñaron y una vez que ya los doctrinaron, tienen que ir, ¿verdad?, y hacer que se bauticen. El Señor Jesús no por algo lo dijo, ¿verdad? No porque fuera poco importante, no. En el proceso de evangelización, dice, tienen que motivarlos a que esos que son doctrinados lleguen a tomar el bautismo como parte de su vida. ¿Por qué es importante el bautismo, hermanos? Además de las promesas que vienen venideras o de las promesas a futuro. Porque, hermanos, el bautismo para nosotros es un momento en el que uno puede hacer un pacto con el Creador, de que precisamente todo aquello en lo que fue doctrinado y enseñado se va a llevar por obra en la vida de cada uno. Es un momento crucial en nuestras vidas el bautismo. Yo creo que hoy en día, hermanos, porque evidentemente esta gran comisión la debemos de trasladar a nuestros días, yo creo que hoy en día esta gran tarea, en ese sentido, podría ser quizá un poco más complicada, porque estamos en la era de a los que les gustan un montón hacer los compromisos, ¿sí o no?
No, hermanos, estamos en una época donde a nadie le gusta comprometerse. A nadie, hermanos, le gusta firmar, a nadie le gusta decir, pues va, estamos en un trato, ¿no? Así como que lo hacemos y ahí vemos qué va pasando, ¿no? Mejor así, tranquilamente, y ya vemos si funciona, pues le seguimos. Si no, pues ahí muere. No, hermanos, Dios claramente dice, tenemos o se tienen que bautizar, ¿sí?, para firmar este pacto, para no estar jugando, porque, insisto, esa gran encomienda, ¿verdad?, implicaba lo que en su momento Dios le dijo a su pueblo: van a ser ustedes mi especial tesoro, pero van a tener que guardar mis mandamientos. Ahora esto se abría a todo el mundo. ¿Cómo poder sellar ese pacto donde Dios se está comprometiendo ahora a tomar a gentiles como parte de ese especial tesoro? Pues con lo que nos toca a nosotros, que es también guardar los mandamientos. Por eso es importante, hermanos, el bautismo, para que se selle ese pacto. Dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino a imponer nuevos mandamientos. ¿O qué es lo que había mandado? Pues lo que ya estaba ordenado, ¿no? Nada más que ahora el Señor Jesús viene a recordar a los discípulos, les viene a aclarar algunos puntos que por ahí se habían distorsionado de la comprensión e interpretación de la ley. Y entonces, ya que los capacita, les dice: ahora vayan con los gentiles y enséñenles, ¿verdad?, todo lo que les he ordenado o lo que les he enseñado. Y aquí dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cierra, hermanos, con unas palabras muy especiales y que deben de inspirar a toda la iglesia, porque dice el Señor Jesús: no crean, ¿verdad?, que porque yo me voy físicamente no voy a estar con ustedes. Dice: en esta gran tarea, el primero que va a estar con ustedes, ayudándolos, apoyándolos, respaldándolos, fortaleciéndolos. Algún día Pablo dijo, ¿no?, yo todo lo puedo en Cristo, porque él sabía y entendió estas palabras que le dijo a sus discípulos: en esta tarea yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces no están solos, porque Cristo, hermanos, y ahorita lo vamos a ver en una de las preguntas, también tiene ese poder, también tiene esa virtud que vamos a encontrar ahora en el Espíritu Santo. Quiere decir que tenemos doble apoyo. No solamente es el del Espíritu, sino también el de Cristo, que, repito, está con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no estamos solos en esta tarea, hermanos. No estamos solos en esta gran encomienda. Por lo tanto, la primera reflexión de esta lección es: debemos de tomar precisamente esta gran comisión. Debemos nosotros, hermanos, ir, como lo ponemos aquí en la pantalla, ir y predicar testificando con la doctrina. Un testigo, hermanos, ¿puede ser un testigo falso, sí o no? Hay testigos falsos. Pero ¿la ley permite eso, hermanos? No. La ley, hermanos de Dios, censura a los testigos falsos, ¿sí? Y obviamente da una consecuencia como tal la ley. Con lo que es, hermanos, el testificar de Dios, de Cristo, pues nosotros no nos podemos dar ese lujo de caer en ser testigos falsos, porque estamos hablando de Dios, estamos hablando de Cristo, ¿sí? Es hablar la verdad, ya no bien, hablar la verdad de Dios, hablar la verdad de Cristo, hablar la verdad de su palabra, ¿sí o no? Solo así podemos testificar. No podemos hablar de algo que no sabemos, porque seríamos testigos falsos. Entonces, también aquí de inicio, hermanos, cuando nos dice el Señor ir y predicar, y yo pongo aquí testificando con la doctrina, porque ¿con qué otra cosa podemos testificar? Si nosotros hubiéramos vivido con Cristo como los apóstoles, tendríamos de qué hablar, pero no vivimos con Cristo. ¿Cómo podemos entonces conocer de lo que vivió y enseñó Cristo? Pues a través de la doctrina, a través de la palabra, a través del Evangelio. Entonces, primer punto, para poder ser testigos, tenemos que conocer
la doctrina, ¿sí? Tenemos que conocer la palabra. Por eso, entre otras cosas, venimos a la iglesia a conocer, para poder testificar, para poder hablar verdad, ¿sí? Para ser capacitados como en su momento lo hizo los apóstoles. Sí, hermano César. Le pasamos el micrófono, por favor. Hay un texto, mi hermano, se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, y dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Pero al inicio del versículo menciona una palabra muy importante: conoce. Si nosotros no conocemos de Dios, puede pasar lo siguiente. Tito 1:16 habla de personas que se congregan, que dicen conocer a Dios, sin embargo con sus hechos lo niegan. Se comportan mal, hablan groserías, un montón de cosas, pero ellos dicen conocer a Dios cuando realmente no es así. Hechos 17:23 habla de personas que adoran a un Dios que realmente no conocen. Es decir, podemos venir a la iglesia a cantar, a decir amén, aleluya, gloria a Dios, pero realmente no conocemos a quién estamos adorando. Y por último, 1 Samuel 3:7 habla de un servidor que está al pendiente de las obras de nuestro Dios. Sin embargo, ocurre lo mismo, no lo conoce. Incluso puede haber predicadores que hablen del evangelio sin conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen una relación correcta, una relación verdadera con el Señor. Y creo que es Juan quien nos habla de esto, quien nos dice que si nosotros decimos tener comunión con el Señor y no es cierto, nos estamos engañando nosotros mismos y no sé qué pago merecemos. Entonces, con lo que usted estaba diciendo, ¿cómo es que reconocen las personas y cómo es que nosotros podemos testificar de Jesucristo, de las obras que hizo de nuestro Dios? Pues realmente entablando una relación con Él, y es lo que conocemos a través de la palabra, porque dice Hechos 4, versículo 13, entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Gracias. Sí, hermano. Gracias a usted, mi hermano, porque precisamente el tercer punto que pongo aquí en la diapositiva, pues se relaciona mucho con lo que está diciendo nuestro hermano César. Antes de ir a ese punto, ¿verdad? Ya hablamos de conocer la doctrina. Luego dice, bautizándose, porque es parte de lo que habla nuestro Señor Jesús. O sea, para poder testificar es necesario bautizarse. Bautizarse para que la capacidad del Espíritu Santo se desarrolle en plenitud. Dice la Escritura, ¿verdad?, que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo desde que creímos. Y evidentemente, hermanos, esa fe, que por cierto tiene que ir acompañada de obras según la Escritura, pues en muchos puede ser a una temprana edad, y ese espíritu de alguna manera empieza ya a trabajar. Pero hay algo, hermanos, muy relevante que se da cuando somos bautizados. E insisto, ahorita vamos a ir a los versículos, nada más me estoy adelantando para entender el porqué de este planteamiento. Y dice que cuando nosotros nos bautizamos recibiremos el don del Espíritu Santo. Es entonces cuando se va a manifestar en plenitud esa capacidad, en este caso para poder testificar. Entonces es necesario que todos, hermanos, y aquí abro también este punto para nuestros hermanos adolescentes, para los jóvenes, es más, desde niños, como padres, enseñarles a nuestros hijos a que ellos tienen que ser testigos de Dios, de Cristo y de su palabra todo el tiempo. Y muchas veces, hermanos, algo elemental que tiene que suceder cuando nosotros somos testigos es, en este caso, en la manera en que nosotros vivimos. Lo decía mi hermano César y creo que todos coincidimos en ese sentido, ¿verdad? No podemos ser testigos si mentimos o sí. ¿Cristo mentía? Pues no, hermanos, evidentemente no. Entonces, cuando nosotros estamos mintiendo, ¿estamos siendo testigos verdaderos de Cristo? No. Por consiguiente, desde que somos pequeños, tenemos que ser enseñados para poder testificar.
Y una manera, hermanos, de ser testigos desde que alguien es niño es enseñándole a siempre hablar la verdad, a reprender y a corregir a nuestros hijos cuando ellos están mintiendo. Y obviamente nosotros no nos podemos permitir la mentira. Bueno, pero hay mentiras piadosas, ¿a poco no, hermanos? Pues no, hermanos, así le ha clasificado, ¿verdad?, el mundo, pero no hay mentiras piadosas. Al fin y al cabo, ya estamos diciendo, es mentira. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender siempre a hablar con la verdad. Que a veces la verdad nos va a traer problemas, pues díganme, hermanos, desde el principio está diciendo, ¿no? Testificar como mártires. Si no estás dispuesto a dar la vida, ¿verdad?, mucho menos vas a ser un testigo, porque testigo, repito, viene de martus, que es mártir. O sea, aquí es meterte en problemas por hablar la verdad. Claro que sí. Y eso es algo que tenemos que saber. Esto, hermanos, nos va a traer muchos problemas. Y no es porque los estemos buscando, sino porque hay situaciones que se van a dar naturalmente. Aquí están dos fuerzas siempre trabajando, ¿no? El bien y el mal, ¿sí? Y nosotros, ¿por qué fuerza nos tenemos que inclinar? Por la del bien. Pero tenemos, hermanos, que contrarrestar el mal, pero el mal siempre va a estar. Y en ese sentido, pues, por supuesto que nos vamos a meter en problemas. Pero ¿quién de nosotros, hermanos? ¿Quién de nosotros hoy realmente podría ser un mártir? Podría ser un verdadero testigo como lo plantea la Escritura. Hacia eso tenemos que trabajar. Y precisamente, hermanos, hay detalles que no podemos descuidar, como es el mentir, como es, hermanos, el caer en cohecho, en el robar, ¿no? Que a lo mejor te vendo algo y te digo que está bien, pero resulta que realmente no sirve lo que te estoy vendiendo, ¿no? O sé que pronto pues ya se va a descomponer, ¿no? O que te compro algo y resulta que no tenía con qué pagarte, lo siento. No, hermano, nosotros tenemos que aprender a vivir con principios, con valores, y esos los tenemos que manifestar desde que somos chicos. Porque a lo mejor el joven, ¿verdad?, en la escuela se le presentan oportunidades para ser testigos falsos, pues todo el tiempo, ¿no? Desde el momento en que a lo mejor no estudié y me las arreglo porque sacar una buena calificación cuando sé que no me la merezco. Eso, hermanos, es también vivir como testigos falsos. Pero a veces estamos tan influenciados por el mundo en el que nos movemos, ¿sí?, que se nos hace fácil vivir, actuar y pensar como los demás. Y no puede ser, porque el otro punto de la Gran Comisión es enseñándoles a vivir como ¿quién? Como Cristo. Y aquí evidentemente abarca también parte de lo que decía nuestro hermano César. Cristo, hermanos, tenía comunión con Dios. Sí, y no solo él, muchos otros hombres. Por ejemplo, Daniel. ¿Qué hacía Daniel para estar en comunión con Dios? Oraba, y lo hacía constantemente, ¿sí? Y no solo él, también estos apóstoles que recibieron el Espíritu, ahorita vamos a ver que también oraban, y eso, hermanos, sin duda trajo como consecuencia que recibieran esa virtud. Vamos a ir, hermanos, y avanzar para que podamos ver también esos puntos, hermanos. Aquí prácticamente estamos abarcando el contenido de lo que es la lección. Por eso los siguientes párrafos los vamos a ver de una manera más breve. Segundo párrafo, hermanos. ¿Quién me ayuda? Allá atrás, nuestra hermana Marena. Esto no quiere decir que aquellas que no van literalmente como predicadores no necesitan hacer algo por testificar desde su esfera local. Todos necesitamos el Consolador para testificar. El Espíritu Santo está prometido para todos y para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿No hemos sido nosotros llamados de Dios? ¿No sentimos que el Espíritu de Dios trabaja dentro de nosotros, inspirándonos como milicianos, soldados para Dios, vigorizándonos espiritualmente y dándonos la audiencia para luchar por el Señor? ¿O tenemos nuestras lámparas apagadas o con poco aceite, apocándose la luz por causa del hollín? Bien. ¿Solo ese? Sí, hermano. Gracias.
Bueno, dice 2 Timoteo 2, versículo 3, tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Es decir, que la Escritura nos plantea que nosotros debemos de ser como soldados, como milicianos. Yo no sé si ustedes han convivido con soldados, hermanos, varios de aquí pues, sí lo han hecho. Pero la milicia, hermanos, es recta, claro, dicen por ahí, ¿verdad? En todos lados se cuecen habas. Pero los principios, así como tal que los rigen cuando se cumplen, son buenos principios, ¿no? Son rígidos, son principios y valores, y sobre todo hay normas que rigen a la milicia y que se tienen que respetar. Pues así, hermanos, en ese orden, en esa rectitud, nosotros debemos de ser soldados de Cristo. Y dice aquí, no porque no seamos predicadores, esa es la idea, ¿verdad? Porque no solo el predicador va a recibir esa virtud, sino todos aquellos, ¿verdad?, que cumpliendo estos 3 puntos de la Gran Comisión, podemos recibir esa virtud del Espíritu Santo. Y lo tenemos que hacer para testificar. Y pregunta aquí, ¿verdad? ¿No hemos sido nosotros llamados de Dios? ¿Hay alguien, hermanos, que no se sienta llamado por Dios aquí? Todos debemos de sentir ese llamado. Porque todos, hermanos, estamos aquí no por casualidad, sino porque Dios nos llamó. Y también dice aquí, ¿verdad? ¿No sentimos que el Espíritu Dios trabaja dentro de nosotros? ¿Quién ha sentido, hermanos, sinceramente que el Espíritu de Dios se manifiesta en ustedes para trabajar, para servir? Que digan, es que yo he sentido como de repente, ¿verdad? Estoy así de baquetón, ¿no? Perdón la expresión. Y de repente hay algo que no me deja, me incomoda porque estoy de flojito. A ver, ¿sí lo han sentido o no? Así como diciendo, órale ya, ponte a trabajar, deja de estar nada más ahí sentadote, ¿no? O a lo mejor de repente llega el sábado y estoy así como que, ay, quisiera seguir durmiendo, pero algo me está aventando de la cama y vete a la iglesia, ¿no? Como esas vocecitas que a veces ponen por ahí. Yo creo que todos en algún momento de una o de otra manera, ¿verdad? Sí, somos redarguidos, porque precisamente el Espíritu Santo, en el momento en que nosotros dijimos, ay, es que hay algo de razón en eso que se predica, empezamos a creer. Y ese Espíritu va a empezar precisamente a trabajar para que nosotros vayamos sirviendo, porque al final creo que de eso se trata en buena medida. El Espíritu Santo está para que tú te pongas a trabajar, te pongas a actuar, para que no estés solamente, ¿verdad?, escuchando lo que alguien dice, sino que tú por tu cuenta compruebes lo que se dice. Pero no solo estudiando, sino viviendo precisamente, poniendo por obra, accionando lo que ya conoces. Y eso es algo, hermanos, que esta lección sin duda nos tiene que dejar. Y ahorita lo vamos a plantear al final de los párrafos. El actuar, el poner por obra. Si hay algo que ya tenemos, gracias a Dios por su misericordia, es el conocimiento fiel de la doctrina. Pero no basta con eso, hermanos. ¿Sí? Nos guste o no nos guste oírlo, no basta con conocer. Aquí se trata de creer y poner por obra, de actuar, de accionar lo que ya tú sabes, ¿sí? Y buscar cada día cómo poder hacer más por la obra. Por eso dice, ¿no has sentido esa inspiración? Porque puede ser también, ¿verdad? A lo mejor sí la sentí, pero ¿qué cree, hermano? Que pues yo ya no me siento inspirado, yo ya no siento que tenga esas ganas, porque pasa. A veces los hermanos se nos acercan y nos pasa a nosotros también. Hermano, es que como que ya se me acabó ese primer amor. Como que ya me llegó la época de la odisea, hermano, y estoy tibio. A ver, es que entonces no hemos entendido. Y vuelvo a decir algo que he mencionado aquí. La iglesia del primer amor, ¿sí?, no es porque en realidad hayan tenido sí tuvieron ese primer amor, pero más bien es porque se les acabó. Si ustedes leen bien la carta, es un llamado a no dejar ese primer amor. No de porque, es que fue la iglesia más hermosa porque tuvo el primer amor, pero el amor acaba, ¿verdad? Dice por ahí algún autor. No, hermanos. Son advertencias de, hey, sí, esto puede pasarte, pero no dejes que te suceda. Porque al final hay una sentencia para cada una de las épocas de la iglesia. Y en el caso de la Odisea es lo mismo. Hoy más que nunca
estamos expuestos a ser tibios. Pero no quiere decir que por eso tenemos que ser tibios. Pues ya está profetizado, hermano. Pues es que es la tibieza, aunque no quiera, ya está profetizado que yo sea tibio. No. Es para que estés más alerta de que no caigas en esa tibieza, porque hoy es cuando más se puede dar. Y se da, porque no nos damos cuenta que no porque esté profetizado quiere decir que nosotros podemos ser tibios. No. Es para que estemos más alertas. Entonces, hoy, claro, el desánimo va a llegar a tu vida con mayor amplitud, pero por eso tienes que estar más alerta. ¿Qué te está desanimando? ¿Qué es lo que te está haciendo dejando de hacer lo que antes tú hacías por la iglesia? Que ya no te saludó alguien, que te vio feo el hermano, porque a veces hasta tenemos pretextos así muy triviales, ¿no? Cuando si estuviéramos delante de Dios, a lo mejor ni siquiera nos atreveríamos a decir eso de, ay Señor, pues ¿qué te digo? Ya lo que te pueda decir tú sabes que es nada, porque no hay excusas. Pero entre nosotros sí nos ponemos esas excusas, creyendo que con eso nos estamos excusando delante de Dios. Y no. Hoy tenemos que trabajar porque ese ánimo, ese Espíritu de Dios, Él está ahí. Pero también, cuidado, porque decía el salmista, y a veces lo cantamos, créame, oh Dios, un corazón limpio, y no quites de mí, ¿qué cosa? Porque el Espíritu Santo quiere decir que también se puede ir y también se puede entristecer. Pero eso ¿de qué depende, hermanos? De que nosotros realmente estemos siendo testigos fieles o no lo estemos siendo. ¿Sí? E insisto, tiene mucho que ver con nuestras obras. No permitamos, dice que el hollín, ¿qué es el hollín? Es el tizne, ¿sí? Es aquello que va dejando el humo por su paso. A veces no sé si se han acercado a una chimenea o a veces ahí en el brasero, ¿no? Está el tizne y lo tocan y se mancha, ¿no? Pero ese tizne, si no lo limpiamos, va apagando la llama. Y a veces quizá estamos llenados de hollín, ¿no? Quizá estamos llenos de tizne y ya no estamos permitiendo que esa llama, ese fuego que debiera sentirse cada día en nosotros por servir a Dios, se apague. Entonces a lo mejor tenemos que empezar por limpiar todo, ¿verdad? Toda esta fogata, ¿verdad? Del hollín, para que, hermanos, ese fuego esté vivo todo el tiempo. Siguientes 2 párrafos, por favor. Adelante, mi hermana Ana. Allá atrás, hermano. El Salvador dijo a sus discípulos que comenzaría su obra en Jerusalén, pero antes tenía que ser investidos con el poder de lo alto. La venida del Espíritu Santo fue profetizada por Joel en su capítulo 2. Por tanto, los apóstoles tenían que esperar esta promesa en Jerusalén. Según la promesa, el Espíritu Santo vino a su debido tiempo en aquellos que estaban en el aposento alto y que perseveraban unánimes en la oración. Esto dio a la iglesia primitiva el poderoso impulso que necesitaba para lanzarse a la gran batalla en contra del pecado. Gracias, mi hermana Ana. Bueno, vamos a ver la primera cita, que es Lucas, capítulo número 24, pero vamos a ver desde el versículo 46. Y díjoles, Lucas 24, 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. ¿Sí? Dice aquí, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús, una vez que había resucitado y se le presenta a los apóstoles ya resucitado, ¿verdad?, Él les dice, fue necesario que se cumpliese lo que ustedes ya sabían que se iba a cumplir. ¿Qué? Que yo, Cristo, muriera y que resucitara. Aquí está la prueba de que lo que Dios anuncia se cumple. Les estaba demostrando que efectivamente Dios cumplía y les estaba ejercitando su fe a esos apóstoles. ¿Sí? Estaba diciendo, aquí está la prueba de que Dios cumple lo que ha profetizado. Ahora, nada más que también Él profetizó algo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. ¿Y dónde tiene que comenzar esto?, dijo el maestro, en Jerusalén. Y así fue, porque aquellos esperaron a que se
derramar ese espíritu y entonces empezar la predicación en Jerusalén. Dice el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. La única diferencia, hermanos, que sí, claro, es relevante entre los apóstoles y nosotros a la hora de testificar, es que ellos vieron a Cristo. ¿Sí? Bueno, aunque hubo otro apóstol por ahí que físicamente no lo hizo, aunque sí recibió revelación, que fue Pablo, ¿no? Pero es la diferencia. Sin embargo, nosotros tenemos, ya lo dijimos, las herramientas para poder testificar, y es conociendo de Él. Pero aparte dice, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que seáis investidos o vestidos, ¿no? Es una analogía de vestirse. Hasta que seáis investidos de potencia. ¿De qué cosa? Potencia que igual a qué? A dunamis, ¿verdad? ¿Se acuerdan del glosario que les puse hace ratito? Ajá. Dunamis, que se traduce, entiende como fuerza, poder milagroso, eficacia, capacidad, potencia y potestad. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, iba a dar esta capacidad. Y es algo en lo que nosotros también tenemos que confiar. Porque ahorita también vamos a ver en los otros pasajes y en las preguntas cómo es que también a nosotros Dios nos puede dar esa virtud. Dios nos puede dar esa capacidad. Y quienes hemos experimentado, hermanos, el poder hablar, el predicar, por ejemplo, entre muchas otras experiencias que podríamos contar, vemos cómo realmente ese Espíritu de Dios se manifiesta. ¿Sí? Y a mí me quedó claro desde el principio de mi ministerio, porque yo recuerdo, hermanos, que estaba hecho un mar de nervios el día de mi nombramiento como obrero laico. Y me dijeron así, hermano, tú vas a hablar de esto en 10 minutos. Ya desde entonces ya me ponían límite de tiempo, porque como que ya se veía venir, ¿no? Que el hermano Dan se tardaba en sus predicaciones. Y de pronto, hermanos, créanlo, no es porque haya yo eludido mi responsabilidad, pero estaba tan nervioso que no podía estructurar lo que iba a decir. Me dijeron, tienes que hablar de esto específicamente. Bueno, me imaginaba qué es lo que podía decir, pero llegó el día y yo no sentía que no estaba listo. ¿Por qué no lo estaba? No pude ni siquiera preparar realmente lo que iba a hablar. Y en ese momento, hermanos, solo sé que empecé a hablar y que prácticamente no era yo. Yo así lo viví y lo sentí, y tal fue esa situación que termino, me acerco con un hermano de en ese entonces mucha confianza, y que nadie me viera, casi así para que nadie me viera, me solté a llorar porque sentí algo que no había vivido y experimentado en toda mi vida. Hoy quizá, ¿verdad? Como todos, empieza a ser algo normal porque lo vivimos cotidianamente, pero no deja de ser sorprendente, no deja de ser ese espíritu que muchas veces, hermanos, nos hace hablar algo, ¿sí? que de otra manera no pudiéramos haber expresado, no pudiéramos haber dicho. Y Él es el que también nos da el valor, porque yo creo que así como hay muchos valientes aquí, también habemos muchos cobardes, que no, yo ni pararme, yo cómo voy a decir, ¿no? Yo cómo voy a ir y tocar una puerta, o cómo voy a empezar a dialogar, ¿no? Con alguien que ni conozco de Dios. Bueno, el chiste de todo esto en buena medida es muchas veces aventarte y hacerlo, porque efectivamente, ¿sí? Claro, yo insisto, tienes que conocer y estudiar, ¿verdad? No te puedes quedar nada más como lo que venga, ¿no? Y a ver qué pasa. Pero sí sucede, hermanos, que el Espíritu Santo nos va a dar las palabras que tengamos que hablar. Solamente es cuestión de probar. Alguna vez hablábamos, ¿no? Hace unos días de probar a Dios. Bueno, también en esto me atrevo a decir que podemos probar a Dios, que se manifieste esa virtud del Espíritu Santo. Creámoslo y hermanos, va a suceder. Y luego, hermanos, dice Hechos capítulo número 1, versículos 12. Hechos 1:12 dice, entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar,
el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados, subieron ¿a dónde, hermanos? Al aposento alto. ¿Qué era ese aposento alto? Pues aquí lo dice, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Y dice el 14, todos estos, ¿qué hacían, hermanos? Perseveraban unánimes en oración y ruego, no solo ellos, sino con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ¿ya queda claro qué era el aposento alto? Básicamente, hermanos, era una habitación de la casa donde vivían estos que menciona aquí, y era la habitación pues, más alta de la casa, básicamente, ¿sí? Entonces, dice que ahí se reunían en su casa. Y dice que eran perseverantes en algo muy importante, hermanos. Yo creo que todas estas historias, hermanos, yo estoy convencido de que no son casualidad. Por ejemplo, Hechos 2, cuando habla y que dice que se bautizaron, ¿no? 3,000 y se convertían, en otro caso 5,000. Si ustedes leen, dice que la iglesia era unida en todo. Que los que más tenían vendían sus posesiones, ¿no? Y los discípulos destinaban las ganancias para que no hubiera pobres en la comunidad. ¿Sí? Era prácticamente la iglesia perfecta. Y dice que se convertían como 3,000, 5,000. Y yo siempre he dicho de esos pasajes, no es casualidad que se convirtieran tantos. ¿Por qué? Porque a donde iban a llegar esos 3,000 o 5,000 era el lugar indicado, ¿no? El ideal. Y yo siempre reflexiono, ¿por qué hoy no se convierten tantos? ¿Será que este lugar, y no solo me refiero a este, ¿verdad?, sino a la iglesia, no lo estamos haciendo el lugar ideal para que realmente la gente pueda convertir su vida? Pudiera ser, hermanos, ¿sí? Y en buena medida yo creo que todo tiene que ver, ¿sí? Hay muchos factores, como el que dice ahorita nuestra hermana, pero también es tan simple como que, pues yo a lo mejor, no voy a invitar a mi casa a alguien cuando sé que mi casa está desordenada, está tirada, no hice qué hacer, porque me daría penita, ¿no?, llevarla a mi casa en esas condiciones, ¿no? Digo, hay quien es sinvergüenza y no le importa, pero realmente no lo haríamos normalmente, ¿verdad? ¿Sí? Pues es lo mismo en la iglesia, hermanos. Yo me quedo pensando, ¿no? A lo mejor digo cosas que no debería, no lo sé, pero digo, pues Dios, ¿cómo va a traer a alguien a una iglesia cuando la iglesia no es el lugar donde ese enfermo, porque está enfermo espiritualmente, va a llegar realmente a sanarse? Cuando no hay esa sanidad, porque no la propiciamos. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque no estamos como esta iglesia en algo tan elemental como es la oración. ¿Y en qué sentido digo que aquí no hay casualidad? Pues con el tema. Estos hermanos iban a recibir la virtud del Espíritu Santo y ellos lo sabían, ya se los había dicho el maestro y estaban esperando ahí en Jerusalén. Pero algo que les quedó claro es que ellos tenían que estar listos, preparados para recibir esa virtud. Imagínense que se va Cristo y esos días aprovechan para que, pues órale, antes de que venga el Espíritu, pues vamos a irnos, no sé, a perder un rato, ¿no? A perder un rato porque ya estuvimos llevando una vida muy, muy de santurrones, ¿no? Y ahorita que no está el maestro y entre que viene el Espíritu y derrama su capacidad, vamos a perdernos un rato, ¿no? O a lo mejor no tan extremo, pero vamos a relajarnos. Seguramente ellos oraban con Cristo, ellos estudiaban, ¿no? Iban y predicaban. Vamos a relajarnos un rato. Yo me pregunto, hermanos, ¿esa virtud podría derramarse sobre alguien, sobre una vasija, hermanos, que no es capaz de contener algo? ¿Sí? Es como cuando vamos a derramar agua, ¿no? En una vasija, tenemos que echar lo suficiente y esa vasija tiene que tener su fondo, ¿no? Su estructura para que podamos depositar el agua. Pero imagínense que queremos derramar agua en un plato plano. Pues enseguida se va a caer, no la va a contener unas gotas, ¿no? Es exactamente aquí lo que veo, hermanos.
Es decir, que estos discípulos tenían que estar listos para recibir esa virtud. Y una cosa que ellos hicieron fundamental, elemental y básica, y tan básica que a veces perdemos de vista, es la perseverancia en la oración. ¿Cómo iban a recibir la virtud si ellos no estaban en comunión con Dios a través de la oración, hermanos? No es casualidad, hermanos, que en ese Pentecostés, ¿verdad? Y como se dice ahorita en un párrafo, y así como normalmente se reunían en el aposento alto para orar, en el Pentecostés es que se ve el derramamiento de ese Espíritu. ¿Qué es lo que quiero decir? Claramente, que nosotros, hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres, una iglesia perseverante en la oración. Y alguien que es perseverante en la oración, hermanos, no es alguien que viene y se postra solamente los sábados, sino es alguien que practica la oración, así como el pan cotidiano, ¿sí? Como un ejercicio, como algo en lo que nos ejercitamos precisamente. Yo se los he dicho. Para iniciar un ejercicio como estos, pues va a ser como cualquier ejercicio, si no lo tenemos como un hábito. Al principio nos va a costar. Es más, en las noches quizá nos vamos a quedar dormidos orando. Se vale, ¿por qué? Porque nos estamos ejercitando, ¿verdad? Malo que pues mejor nos vayamos a dormir, porque a veces es el pretexto, ¿no? No, es que no me vaya a quedar dormido y se vaya a ofender el Señor. Se va a ofender más que no lo hagas, créemelo. Cuando tú estás haciendo algo por mejorar, Él va a entender que en ese proceso tú te vas a equivocar, tú no lo vas a hacer bien como deberías, porque pues vas a ejercitarlo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, quitémonos esas excusas, porque lo único que hacemos es excusarnos para no hacer algo tan elemental como es precisamente esto, la oración. Vamos a los últimos párrafos, hermanos. ¿Quién me ayuda leyéndolos? Hermana Judith. Hay un contraste en la vida de Pedro antes y después de recibir el Espíritu Santo. Antes se ve una persona frágil, tímido y áspero. Después de recibir el Espíritu, se ve tenaz y con carácter. Se paró ante una multitud dando a conocer la voluntad de Dios. Es interesante notar que después del Pentecostés, y muy parecido a lo que sucedió en el aposento alto, nos narra la Escritura que tiempo después cierto número de cristianos estaba reunido orando cuando fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Lo vemos en Hechos 10, 44, 47. ¿Existe hoy la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Tenemos la confianza que necesitamos para predicar la voluntad de Dios? ¿Está siendo predicada por parte de nosotros la palabra de Dios en estos últimos días? ¿Qué estamos haciendo para cumplir con lo que el Maestro nos encargó? En Mateo 28, 19, 20. Bien. Gracias, hermana. Bueno, el punto que habla del apóstol Pedro ahorita lo vamos a ver en una de las preguntas. Quiero centrarme, hermanos, en lo que es este último párrafo. Se nos hace un cuestionamiento y más que, ¿verdad?, preguntarnos y dejarnos así como que ver las cosas que estamos haciendo mal o no estamos haciendo bien, es más bien una reflexión, es más bien el que realmente seamos sinceros y sensatos y darnos cuenta si realmente ese Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Si estamos haciendo todo porque ese Espíritu se manifieste y en mí se deposite en toda su plenitud esa virtud, ese dunamis, esa capacidad. Porque quizá, hermanos, puede que seamos dudosos de todo esto, ¿no? Que digamos, ay, es que esto suena como a fantasía, esto suena como a como algo irreal. Mientras no nos demos la oportunidad, hermanos, de corroborar si esto es real o no, pues nos vamos a quedar ahí. Dice, ¿tenemos la confianza que necesitamos para predicar la voluntad de Dios? No me levanten la mano, hermanos, pero ¿quién se siente confiado para predicar la palabra? Para poder ir, para poder hablar con cualquier persona, como dice la Escritura, que demande razón de la esperanza.
¿Quién se siente, hermanos, con esa confianza? Seguramente muchos nos sentiremos dudosos. Algunos por su personalidad, algunos por su temperamento, algunos porque no estudiamos, algunos porque no oramos. Si estamos detectando, hermanos, finalmente que hay situaciones que no nos están generando la confianza, hoy es el momento de hacer por generarla. Y ya mencionamos varias, hermanos, varias formas para poder tener esa confianza: estudiar, conocer, orar, ¿sí? Evidentemente creer, vivir como Cristo. ¿Está siendo predicado por parte de nosotros la palabra de Dios en estos últimos días? Si ya vimos que es una gran encomienda la del maestro, ¿verdad? Que no es poca cosa. Tenemos que empezar, hermanos, por algo. Se los dije en la primera lección de este cuaderno. ¿Cómo se llama el título de nuestro cuaderno? ¿Sí se han dado cuenta o ni siquiera han visto la portada? Yo sé que sí la vieron. Acciones que edifican. Y todas estas lecciones, hermanos, las tenemos que aterrizar en acciones. Pero tampoco podemos, ¿verdad?, empezar al revés. Ir por todo el mundo. Vaya, reconocemos que no lo estamos haciendo. Ok, no podemos empezar e ir por todos los demás cuando en mi casa no existe esa evangelización. Cuando yo sé que quizá, ¿verdad?, a lo mejor no es su caso, pero cuando sé que mi casa no está evangelizada, cuando sé que mi casa, mis hijos, o yo, o mi esposo, o no sé, quien vive en mi casa, no está realmente convencido ni convertido. Tengo que empezar por ahí, ¿sí o no? Y tengo que empezar por algo alcanzable para ir dando pasos poco a poco hasta convertirnos en esa iglesia evangelizadora. No querramos, ¿verdad?, hacer algo sin empezar por lo más básico. Por consiguiente, hermanos, yo ya se los he alguna vez expresado, pero hoy lo quiero hacer de manera formal, una invitación, y que, hermanos, de alguna manera vamos a hacer un compromiso, vamos a estar insistiendo, vamos a estar de alguna manera evaluando para que se haga, y es, hermanos, con lo siguiente. La propuesta es la siguiente, hermanos. Este trimestre, donde se nos habla, ¿verdad?, de acciones que edifican, vamos a dar el primer paso. Y la idea es que todos, ¿verdad?, todos tenemos un hogar donde vivir, gracias a Dios. Bueno, tenemos que convocar a todos los que viven en nuestra casa. Si en mi casa solamente vivo yo, bueno, pues yo lo tengo que hacer solito, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Si en mi casa vivo con mis hijos nada más, pues con mis hijos. Si en mi casa viven también mis abuelitos, pues mis abuelitos. Si en mi casa también viven mis primos, pues mis primos. Todos los que vivan en la casa. Obviamente, hermanos, tenemos que invitarlos, inspirarlos, motivarlos a que esto se dé, ¿verdad? Convocar a todos los que viven en nuestra casa una vez por semana durante el siguiente trimestre. La idea es que ustedes van a elegir el día, porque también, ¿verdad? Dice por ahí, es más, creo que ahorita es el dicho el que cabe bien aquí. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿sí? Porque a veces decimos, hermano, pues todos los días a las 9. A ver, espérate, si no oras ni un día, vamos paso a paso. Empecemos por un día en la semana. Ustedes primero platíquenlo con su familia. A ver, muchachos, hijos, todos. ¿A qué hora ya estamos todos en la casa? No, pues que a las 7 de la noche. Bueno, no, pues a las 9. No, pues el último entra a las 2 de la mañana. Pues si es a las 2 de la mañana va a ser a esa hora. El punto es que estemos todos. Convocar a todos los que viven en nuestra casa una vez por semana. Ustedes van a elegir el día, la hora, pero que estén todos, hasta el más chiquito, ¿sí? Si hay que despertarse, pues hay que hacer el esfuerzo, hermanos, porque si no ponemos de nuestra parte todos, evidentemente esto no va a pasar. ¿Me explico hasta aquí? ¿No? ¿Lo vuelvo a plantear? ¿Sí me explico o no, hermanos? ¿Seguros? Porque todo lo vamos a hacer. Vamos a poner cámaras en sus casas. Vamos a cantar a Dios. Una alabanza, ¿sí? No más. Ya después si le van ustedes subiendo y lo quieren hacer más amplio, está en ustedes. Pero vamos a empezar por algo breve, algo que no sea molesto para nadie, porque evidentemente habrá miembros en nuestra casa que a lo mejor ni a la iglesia van, ¿no? Y a lo mejor eso es de pronto la incomodidad para alguien, ¿no? Que como no va a la iglesia, pues nos pasamos ahí media hora y a él se le hace incómodo. Vamos a tenernos que abrir y platicarlo. Oye, ¿cuánto tiempo nos puedes dar tú?
¿no? Para que tú no faltes a esta reunión. Orar, ¿por qué? A ver, esto sí es importantísimo, porque luego estos cultos de oración se prestan para orar por un montón de cosas. Y no está mal, pero hay que ser organizados por todo lo que estoy diciendo, todo lo que esto está alrededor. Vamos a orar y a pedir conocimiento de la palabra, ¿sí? Que Dios nos dé el entendimiento de todo lo que vamos conociendo. Por la participación, del Espíritu Santo en nuestra vida, porque esto surge de esta lección. Es decir, que aprendamos a conocer al Espíritu, que aprendamos a valorarlo, que aprendamos a entender cómo se puede expresar en mi vida esa manifestación y virtud. Y por la capacidad de enseñar también vamos a pedir, porque al final esta lección nos lleva a ser testigos, es decir, a ser maestros, a adoctrinar, como lo dijo Cristo en la Gran Comisión, y testificar con mis actos cotidianos. O sea, además de pedir para que Dios me dé esa capacidad de enseñar, yo le tengo que pedir, Señor, ayúdame a comprender qué acciones de mi vida no te están agradando, qué acciones de mi vida te están ofendiendo, a tener yo la claridad para corregir, para cambiar esas cosas que no están ayudando. Y por último, y que no puede faltar como buenos mexicanos, porque dentro de todos somos mexicanos, hermanos, cenar para retroalimentar y convivir, ¿sí? Eso es fundamental, que organicemos una cenita. Hermano, pues que no hay para la cena, bueno, pues creo que no puede faltar un cafecito, ¿no? O algo sencillo. Ya si tienen para unos pambacitos o para algo así más pesadito, bueno, pues ya ustedes lo decidirán, ¿verdad? Obviamente tomen en cuenta también a los que a lo mejor no les gustan las cenas pesadas, no sé. El punto es convivir un ratito, y el tiempo que va a durar esto, eso sí lo tienen que acordar con todos los miembros de su familia, ¿sí? Para que todos estén cómodos y que todo vaya fluyendo poco a poco. ¿Sí me explico? El punto es que todos estén cómodos y realmente con el deseo de estar. Y claro, es la comunicación importante. Si hay algo que está incomodando a alguien, hay que hablarlo para corregirlo y para poder, hermanos, hacer que esto se vuelva algo permanente, de semana tras semana. Pero insisto, vamos a empezar con este trimestre, mientras dure este cuaderno. Evaluamos y vemos cómo poder continuar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo, hermanos? Levante la mano de una vez para saber quién no le va a entrar y no contar con ustedes. Porque de otro modo ahí los voy a estar molestando. Hermano. Nada más sería para orar. Sí, ahorita sí, y ya después vamos viendo lo de la Biblia, ¿no? Vamos, insisto, paso a paso. Ahora que si la familia ya está de acuerdo de empezar por ahí a ver un temita o algo, bien. Pero si hay alguien que no, todavía no, ¿sí? Vamos a las preguntas, hermanos. Rápidamente dice, diga lo que aprendió de Zacarías 4:6. Vamos a ver rápidamente Zacarías. ¿Alguien lo tiene? Esto sí lo vamos a hacer de esgrima, hermanos. Rápido, quien lo tenga, Zacarías 4:6, léalo, y después alguien que tenga Miqueas 3:8. Fuerte. Entonces respondió y hablóme diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Qué aprendemos ahí? Pues creo que podemos decir que para comprender y conocer a Dios se necesita ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y Miqueas 3:8? Miqueas 3:8. Yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová y de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Amén. Aprendemos entonces que la fuerza viene ¿de quién? Del Espíritu de Jehová. Bien. Pregunta 2 o planteamientos 2. Discute el celo y la imprudencia de Pedro antes y después del Pentecostés. Por el tiempo no vamos a leerlo, pero conocen las citas. La primera nos habla de cuando Pedro le dice al maestro, Señor, no, yo no te voy a negar, yo te voy a ser fiel, y resulta que a la mera hora lo niega, ¿no? Y luego Hechos habla de otro asunto que es el siguiente. Dice Hechos 2, versículo 14.
Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Hace ratito leímos esta lectura y nos dimos cuenta que fue un discurso como ningún otro de Pedro, ¿no? Las palabras exactas, alentador, inspirador e influido definitivamente por el Espíritu Santo. Entonces, pues vemos el celo, de alguna manera se manifiesta siempre el celo de Pedro, ¿no? La gran diferencia en los dos momentos es que antes de esa manifestación del Espíritu, él, hermanos, hablaba, pues ahora sí que, ¿cómo se dice? Por el puro sentimiento, ¿no? Sin pensar. Y ya después en el discurso se ve a un Pedro totalmente, hermanos, capacitado para poder pensar y hablar por consiguiente. 3. ¿Qué les dijo Jesús que debían hacer según Lucas 24:47? Predicar, ¿verdad?, el Evangelio en todo el mundo. 4. ¿Cómo serían capaces los discípulos para esta obra según Lucas 24:49? ¿Alguien lo tiene? Si no, yo les gano, hermanos. No, me van a ganar porque no lo encuentro. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean investidos de potencia de lo alto. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo serían capaces los discípulos para esta obra? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué capacidad? ¿Con qué dunamis? Con la del Espíritu Santo, ¿verdad? Y una vez teniendo esa fuerza, tendrían la influencia de ese ser para recordar las enseñanzas de Cristo. 5. Cuando el Espíritu Santo vino, según Hechos 2:4, que fue parte de nuestra lectura bíblica, ¿qué clase de sermón predicó Pedro, hermanos? También ya lo leímos. ¿Quién me dice? ¿Un sermón? ¿Cómo? ¿Lleno de dudas? ¿Con fe? ¿De seguridad? ¿Con qué más características? ¿Fue inspirador o más bien espantó a todos los que estaban ahí? No, ¿verdad? Fue inspirador, sí. Fue seguro, fue contundente. Tanto pues que dice que ahí varios pues decidieron bautizarse, ¿no? Pregunta 6. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en aquellos que lo recibieron? Lea el versículo de memoria primero. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo el Espíritu en aquellos que lo recibieron? ¿Los hizo qué? Testigos. Y si lo llevamos más allá en la palabra griega, ¿los hizo qué cosa? ¿Fuerte? Mártires, ¿verdad? Los hizo mártires. Y luego, hermanos, ¿hará lo mismo por nosotros? Sí, hermanos, también nosotros podemos alcanzar ese espíritu y ahorita vamos a ver cómo. 7. ¿En dónde también encontramos este poder? Según Hechos 4, 7 al 10. ¿O en quién? Vamos a leerlo. Dice Hechos 4, 7. Y haciéndoles presentar en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, porque somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él, o sea, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, ¿en dónde también encontramos este poder? En Jesucristo, ¿verdad? Y en su nombre, sin duda alguna. Pregunta 8. De acuerdo a Hechos 5:32, ¿podemos obtener el Espíritu Santo nosotros hoy? ¿Qué dice ahí esa cita, hermanos? Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le. Entonces, ¿cómo podemos hoy nosotros tener ese Espíritu de Dios? Obedeciendo, ¿verdad? Obedeciendo evidentemente la ley y la voluntad del Creador. Y pregunta 9, discute el pensamiento clave de los siguientes versículos. Dice Romanos, ¿alguien lo tiene? Léalo, y si no, yo les gano, hermanos. 15:13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud
del Espíritu Santo. Pues la idea de este versículo sería: el poder o virtud del Espíritu Santo va a fortalecer nuestra esperanza. ¿Y si se fortalece nuestra fe o no? Claro, ¿verdad? Luego, ¿alguien tiene 2 Timoteo 1:8? ¿O les vuelvo a ganar, hermanos? 2 Timoteo 1:8 dice, hermano Marcelino. Esto suyo, antes participantes de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Amén. ¿Qué no debe suceder nunca, hermanos? Avergonzarnos, ¿verdad? Nunca debemos de avergonzarnos, al contrario, ser fieles testigos y orgullosos de que tenemos ese Espíritu de Dios. Y por último, 2 a los Tesalonicenses. 2 a los Tesalonicenses 1, 11 y 12. Bueno, dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación e hincha de bondad todo buen intento, o sea, toda obra, dice, de fe con potencia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Pues que Dios, hermanos, con ese poder que nos da a través del Espíritu Santo, todas las cosas que deseemos y que sean buenas, se van a cumplir, ¿sí? Se van a cumplir, todo lo bueno que pretendamos hacer y hagamos, se va a cumplir con esa fuerza del Espíritu de Dios. Pues ahí está, hermanos, la invitación a que trabajemos en esto. Vamos a darle continuidad, insisto, paz a vosotros.